Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal tan importante y que bendecimos, este canal de YouTube, en el cual hemos subido clases basadas todas en la palabra de Dios. Espero que sean edificantes para todas las personas, hombres y mujeres que han entrado a este canal y han visto las clases. En esta ocasión tenemos una clase también muy interesante, pero antes vamos a orar. Y si le gusta este canal, por favor, inscríbase, compártalo, póngale me gusta y todo, porque sí es bien importante para poder mantener este canal y seguir subiendo estas clases que van a bendecir a mucha gente. Y es una forma de llevar la palabra de Dios a tantas y tantas personas con esta bendición del Internet, ¿verdad? Que ahora sí podemos llegar a muchísimos países. Cambie sus actitudes, cambie su vida. Es el título de la clase. Cambie sus actitudes, cambie su vida. Gracias te damos, Padre, en esta hora porque nos permites una vez más exponer de tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Gracias por este medio de comunicación. Gracias por cada persona que va a ingresar a este canal para ver esta clase, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea grandemente bendecida, grandemente edificada y que pueda quedar tu palabra en su corazón, porque dice tu palabra misma, Señor, que esta no vuelve vacía. Siempre va a causar ese efecto que necesitamos, porque tu palabra es vida, es salud, es salvación. Tu palabra nos da todo, todo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesucristo. Yo te pido, Señor, que sigas haciendo tu obra perfecta en cada uno de tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cambie sus actitudes, cambie su vida. Y bueno, pues vamos a empezar con una introducción así, ¿verdad? Cuando nosotros vemos grandes jugadores de fútbol, por ejemplo, que ya son todas unas estrellas, raras veces esos hombres se acuerdan de dónde fueron descubiertos. Muchos de estos eran niños que jugaban en las colonias, en campitos, allí humildemente jugando entre amigos y fueron descubiertos por personas que se dedican a esto, ¿verdad? A buscar quiénes serán las futuras estrellas. Bueno, cuando ya estos chicos son descubiertos y empiezan a tener una formación dentro de lo que es ligas ya profesionales de fútbol, rara vez siguen viviendo en los barrios bajos donde crecieron, donde fueron descubiertos. Quiero que vaya considerando estos ejemplos que le voy a estar dando. Es casi imposible, de verdad, también encontrar una mariposa que siga arrastrándose por ramas y troncos, comiendo hojitas como cuando era gusano. Ya ve usted el proceso de la mariposa, es una metamorfosis muy interesante y bueno, ya cuando son mariposas, pues ya son hermosas y vuelan y ya se alimentan de otra manera. Sin embargo, ahorita con estos dos ejemplos que yo le acabo de dar, pues hay gente que es creyente, que ya recibió a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y que han sido transformados cuando se convirtieron, pero no muestran cambios visibles en su comportamiento. Qué triste es esto, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible que tú dices que eres cristiano, valga la repetición, y tienes ese comportamiento como cualquier persona que ni siquiera sabe quién es Dios? Desgraciadamente, esto es el pan nuestro de cada día, o sea, esto lo vemos a diario. En la Biblia encontramos verdades profundas con un mensaje de esperanza que podemos aplicar en nuestra vida diaria, obteniendo resultados definitivos y cambios verdaderos. Antes de entrar de lleno con la clase, déjeme comentarle que el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio ya les hablaba de las características de tres tipos de personas que existen, que existimos en el mundo relacionado con los creyentes. Dice la palabra de Dios y yo le voy a dejar de tarea esto para que no se nos haga muy grande mucho el tiempo porque esta clase está un poquito extendida. Yo le voy a dejar de tarea para que lea usted la primera carta de Corintios capítulo 2.
léalo todo, pero esto vamos a basar esta explicación, esta introducción que le voy a dar, va a estar basada en el versículo 6 al 14 de la primera de Corintios, capítulo 2. Y luego me voy a ir hasta el capítulo 3 también de la primera carta de Corintios, los primeros 3 versículos. Aquí podemos nosotros ver en esta escritura, en estas referencias bíblicas que yo le estoy dando, aquí vamos a ver nosotros 3 categorías en la que está dividida la gente. La gente en este mundo. 3 categorías. Y vamos a verlo. ¿Y qué le parece si leemos la palabra de Dios, verdad? Para estarlo. Yo le dejé de tarea, pero yo le voy a leer. Vamos a empezar desde el capítulo 2, primera de Corintios 2, capítulo 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nos vamos hasta el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Dice, de manera que yo, decía Pablo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no son capaces, no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros, entre ustedes, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les estaba haciendo la pregunta. Qué interesante esto que habla Pablo, y aquí es donde nos muestra las tres categorías en que está dividida la gente en este mundo. El hombre natural, el hombre natural es aquel que no quiere absolutamente nada con Dios, y de eso estamos llenos en este mundo caído, ¿verdad? La claridad del Evangelio, la revelación de la cruz, vemos cómo en estas categorías vamos a ver cómo es recibida por el ser humano, la revelación de la cruz, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El hombre natural, no regenerado, absolutamente no quiere nada del Evangelio, no quiere saber nada de Dios, no le interesa, no lo aprecia, no se nos hace extraño. Le repito, de esto está lleno el mundo. Pero el hombre espiritual, del que también habla el apóstol Pablo, el hombre espiritual, el regenerado, el que ya es maduro dentro de la palabra, el que está ya libre de toda religiosidad, responde a la verdad, y desde luego los incrédulos no lo entienden. Esta es una persona, esta es la revelación de una persona que quiere caminar en Cristo y que quiere irse renovando cada día más y más para tener esa semejanza a su creador, a su Padre que es Dios. Entonces, este tipo de personas, somos personas que de todo corazón estamos buscando al Señor para que Él nos haga nuevas criaturas, para que Él trabaje en nuestra alma, en nuestro corazón, que saque todas esas heridas viejas,
que saque todos esos resentimientos, todas esas amarguras, todo ese dolor y nos haga nuevas criaturas, nos regenere y esas heridas que aún están abiertas en muchas personas, el Espíritu Santo las sane y las cicatrice. Somos personas que buscamos, que entendemos las cosas del Espíritu y además amamos andar en el Espíritu, porque hay que recordar que Dios es un Espíritu y un Espíritu vivo. Esa es la segunda categoría, a diferencia del primero que hablábamos, del hombre natural. La tercera y última categoría es la que le decía yo al grupo de mujeres que dirijo, les decía que era el que me preocupa, esta categoría, porque son los hombres, hablando no nada más del varón, sino de los humanos que todavía son carnales, que sí ya recibieron a Jesús, ya fueron hasta cierto punto regenerados, pero viven como los que no son. ¿Sí? Se preocupan por su religión, por lo que opinan los demás, son inmaduros, actúan de manera infantil la mayoría de las veces. Estas personas no hay ninguna diferencia en su comportamiento, en su forma, en sus actitudes, a como las personas naturales, las que no quieren absolutamente nada con Dios. Y esto sí da tristeza porque nosotros tenemos que revelar, que reflejar a Cristo cuando éste ya vive en nuestro corazón y es nuestro Salvador. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo, la compasión, el amor. ¿Por qué? Porque tenemos que parecernos más y más cada vez a aquel que nos adoptó como hijos, aquel que dio su vida por salvarnos de una condenación eterna. Sin embargo, estas personas, aun y cuando conocen de la palabra, son creyentes, siguen teniendo ese comportamiento parecido a los que no conocen. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pero Dios no se queda con esto porque Él dice la Biblia muy claramente que Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo corrige. Nos ama tanto que así como nos conoce en condiciones deplorables, a muchos de los que somos ahora creyentes, nos sacó de la inmundicia, nos sacó de tantos pecados, de adicciones, de prostitución, de chismes, de fraudes, de tantas cosas que nos sacó a la mayoría de las personas que hoy estamos anhelando cada día ser más y más regeneradas. A él no lo sorprendemos con nuestra forma de ser. Y créalo que este último grupo, esta última categoría que estuvimos comentando, de los que ya son creyentes y siguen teniendo un comportamiento igual como los que no creen, pues déjeme decirle una cosa muy importante. Déjeme explicarle algo que sí tenemos que considerar. ¿Y qué viene siendo esto? Que Dios se va a encargar de manera personal cuando ya conocemos, porque somos hijos. Y como el Padre, que disciplinamos a nuestros hijos cuando hacen algo malo, créalo que también él así lo va a hacer, nos va a disciplinar. Las actitudes que usted y yo asumimos van a determinar todo. Dice la Biblia en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir, pues es que la gente así se actúa, pues yo también voy a actuar igual, yo también voy a hacer exactamente lo mismo. Pues fíjate que no. Te voy a platicar algo. Un cirujano hablaba en términos desconocidos a un hombre cuyo padre padecía cáncer. Él describía la enfermedad y lo que les esperaba los siguientes meses conforme iba progresando la enfermedad. Pero al final pasó algo increíble y la actitud lo determinó todo. Qué asombroso que a pesar del diagnóstico, el médico le estaba informando al hijo del paciente que existía una variable que no podía ver de una manera más que milagrosa, ¿verdad? Y porque decía, esto no entiendo por qué está ocurriendo. La actitud del paciente fue tan buena
que eso ayudó a sanar a ese hombre que estaba desahuciado. Fíjese nada más, y esto en el doctor creó un impacto muy profundo. El filósofo William James dijo, probablemente el descubrimiento más grande de este siglo es que usted puede cambiar, su actitud y por lo tanto cambiar su vida. Una vida transformada es el resultado que se espera de un cristiano. La gente siempre va a estar esperando que tú cambies, sobre todo cuando le dices soy cristiano. Esa persona espera un comportamiento diferente, ¿verdad? Los teólogos conocedores de la palabra dicen que hay 3 tipos de cambios que ocurren en la vida del creyente. Un cambio posicional, un cambio progresivo y un cambio permanente. Vamos a hablar de estos cambios. El primero ocurre que es el cambio posicional. Ocurre este cambio cuando nosotros recibimos a Cristo, confiamos en Él para el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que en ese instante, ¿qué pasa? Nuestra posición, que estábamos en la muerte, nos hace que cambiemos a la vida eterna. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, el término teológico de este cambio es justificación, que es palabra legal que describe un cambio de nuestra posición delante de Dios, que es un Dios justo, perfecto y que culmina en el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ese es un cambio de posicional. Ahora, un cambio permanente es el que si ya esperamos todos los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Que cuando muramos, nosotros estaremos un día con el Padre. Esperamos la glorificación. Este término se refiere al intercambio que habrá en nuestros viejos cuerpos y los nuevos estarán libres de enfermedades, de corrupción y de muerte. Pablo lo describe este cambio en la primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 52. Y dice de la siguiente manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es cuando nosotros ya pasamos a la eternidad con Dios, cuando ya morimos en este cuerpo, cuando ya nuestra función en este mundo terminó. Allí ya es el cambio permanente. Por eso, mientras tú y yo estamos en este mundo y estamos confiando en el Señor y lo recibimos en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor está realizando cambios dentro de ti y de mí. Te repito, Dios nos ama tanto que no nos deja como cuando nos conoció. Así que tenemos que estar aguantando, ¿verdad? Pero con amor esos cambios que Dios quiere de nosotros. Ahora vamos a ver el último cambio, que es el cambio progresivo. Y es una transformación, ¿verdad? Que comienza al momento en que se convierte el cristiano llegando a desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 8? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Tú podrás decirle a Dios y argumentarle que durante tu vida has tenido mucho sufrimiento, que te fue mal desde que naciste hasta que ya estás en edad madura. Sin embargo, créelo, que el Señor en su infinita misericordia, cuando estamos ya bajo su cobertura, cuando ya somos sus hijos e hijas,
Él, todo lo que tú y yo hayamos vivido para mal, lo va a transformar para algo bueno para nosotros, porque Él va a cumplir su propósito con el cual te creó a ti y me creó a mí. Dios usa todas, pero todas las cosas, aún las más malas, las va a usar todas, las va a tener una transformación para nuestro bien. La idea de Dios en cuanto a nuestro bien es hacer que todas las circunstancias de la vida nos moldeen a la imagen de su Hijo. El propósito de soberano Dios es hacernos a la imagen de Jesús. Sin embargo, nosotros podemos decidir si queremos cooperar con Él en el proceso. Diariamente tomamos la decisión de permitir que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. Y el factor que lo va a determinar, ¿qué cree que es? Nuestra actitud. ¿Qué es actitud, dirá usted? Bueno, es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida, a la disposición del ánimo que manifestamos de alguna forma. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos muy malas actitudes? Hacemos cara de fuchi cuando algo no nos gusta, cuando algo no nos agrada, ¿verdad que sí? Tal vez no podemos cambiar la mayoría de nuestras circunstancias porque ya nos tocó vivir ciertas cosas, pero sí podemos cambiar de actitud. El estudio de la palabra de Dios revela que hay actitudes que podemos cambiar si nosotros lo queremos y si queremos experimentar la vida transformada que Dios quiere para nosotros. Por supuesto que tenemos que cambiar de actitudes. Por muy ajafanada que andes, por muy molesta que andes, por muy enferma que andes, como decíamos del hombre con cáncer, nuestras actitudes tenemos que mostrarlas, actitudes de esperanza, actitudes de fe, que no es fácil. Dirás tú, bueno, pero esta nada más está diciendo. No, no, no. Todos hemos vivido una historia. Todos traemos un historial de sufrimiento, de situaciones fuertes. Sin embargo, nuestra actitud tiene que ser regida por la palabra de Dios. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no estuvo haciéndose la víctima antes de tiempo y él sabía la muerte que se le esperaba, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Le decía que tal vez no podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. El estudiar la palabra de Dios revela que hay actitudes que podemos cambiar si queremos experimentar la vida transformada que Dios quiere para nosotros. Nosotros los cristianos contamos con la ayuda del Espíritu Santo para lograr ser transformados. ¿Y qué dice la Biblia? En Filipenses 4:13, es un versículo muy conocido. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Podemos enfatizar la importancia de tener actitudes y acciones positivas. Espéreme, pero sin caer en el humanismo. Mucha gente dice, no, pues es que hay que ser positivos y que fuera las energías negativas. No, 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 no caigas en esos extremos de humanismo que son de la corriente de la nueva era. Dios nos dice que aquí tenemos que tener nosotros actitudes buenas, actitudes positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos exhorta continuamente a practicarlas porque son las que determinan nuestras acciones. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, versículos 22 y 23. Renovaos. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, dice Filipenses 4:8. Hay 5 principios básicos que nos ayudarán a entender estas
importantes actitudes. Primer punto, nosotros escogemos nuestras actitudes, ¿sí? Decidimos ver las cosas positivas o negativas, siempre. Y le voy a contar una historia. Había dos granjeros, uno era muy pesimista y el otro era muy optimista. Cuando había sol, el optimista decía, ay, qué lindo brilla el sol. Pero el otro respondía, sí, pero va a quemar las plantas. Cuando llovía, el optimista decía, qué bueno que llovió. Y el pesimista, sí, pero a ver si no provoca una inundación. Un día, el optimista dijo, ¿has visto a mi nuevo perro pajarero? Y el otro le respondió, ah, ¿te refieres a ese perrillo insignificante? Y el primero dijo, bueno, ¿qué te parece si me acompañas a cazar mañana? El otro aceptó, el pesimista. Al día siguiente lograron matar a varios patos que cayeron en el lago. El optimista ordenó al perro que fuera a traerlos y el perro obedeció. Pero en lugar de nadar, anduvo sobre el agua. Recogió los patos y regresó a su amo. Muy contento, el optimista se volvió a su amigo, pensando que, había quedado muy impresionado por su mascota. Pero este sin titubear dijo, no sabe nadar, ¿verdad? O sea, hay gente pesimista que toda la vida le va a ver lo malo a las cosas. Deliberadamente va a estar viendo todo mal. Y responde siempre de manera negativa a todas las circunstancias. Mientras que otras personas pueden ver la misma situación y decidir apreciarla de manera positiva, el pesimista siempre va a estar viendo todo oscuro. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que tenía actitudes muy positivas, aun y cuando sufrió bastante. A él no le importaba lo que ocurriera cuando dijo, regocijaos en el Señor siempre. Estaba en prisión, esperando tal vez que lo ejecutaran, pero pudo decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Las emociones están determinadas por las decisiones que tomamos usted y yo. El cristiano, estoy hablando del creyente, el que dice yo conozco a Dios. El cristiano que se deprime es porque decide sentirse deprimido, ya sea por ignorar la palabra de Dios o a propósito, y escoge ignorar los principios divinos. El 99% de la depresión es a causa de la autolástima. La gente se deprime, va a decir, ay, pobrecita de mí, cómo he sufrido y que esto. Allí entra ya un estado de depresión. La causa, la autolástima. Sin embargo, si vivimos conforme a los propósitos divinos, vamos a producir gozo, que es uno de los frutos del Espíritu. Recuérdelo. Punto número 2. El medio influye en nuestras emociones. En gran medida, las emociones son moldeadas por elementos externos. Lo que leemos, lo que observamos, lo que escuchamos y lo que pensamos. El problema más frecuente que tenemos hoy en día es la depresión. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente y nuestra alma? La mente es como una computadora. Si la alimentamos con basura, va a producir basura. La Biblia nos exhorta en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay que pensar cosas puras, amables, de buen nombre. Por eso la Biblia aquí nos habla.
Si tú y yo nos estamos alimentando de basura, escuchamos cosas que no deberíamos escuchar, vemos cosas que no debemos ver, como la televisión, en fin, todo eso nos va a acarrear pues una depresión y va a influir muchísimo en nuestras emociones, ¿verdad? También las actitudes son influenciadas por la gente que nos rodea, con quienes nos juntamos. Yo siempre lo voy a decir, de verdad, es algo que siempre tengo en mi corazón bien, presente. Y hay un dicho en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si tú te juntas con personas que no te van a edificar su compañía, mejor no lo hagas, porque tus actitudes van a ser influenciadas y no nada más tus actitudes, tu vida misma va a ser influenciada por esa gente que no te está aportando nada bueno. En el Salmo 1, versículos 1 y 2, dice, bienaventurado el varón, o sea, el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sin duda, Salomón, el rey sabio, y David, su padre, entendían cuán contagiosas son las actitudes. Tremendo, ¿verdad? Punto número 3. Nuestras actitudes afectan nuestras relaciones. Definitivo. Todos tenemos relaciones, todos. No vivimos como ermitaños. Todos tenemos relaciones que necesitamos mejorar, ya sea con nuestro esposo, con nuestros hijos, con compañeros de trabajo, con amigos, con quien sea. La Biblia dice que las malas actitudes son el principal motivo de conflictos en las relaciones. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? O sea, la principal fuente del problema es el egoísmo. Siempre que nos juntamos 2 o 3 personas, estamos empecinadas a salirnos con la nuestra, habrá conflictos. Sea donde sea, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, donde sea. ¿Cuál es la solución al problema? Sin duda, cambiar de actitud egoísta a una actitud madura que cede. Ah, no, pero queremos salirnos con la nuestra. Yo no quiero que me ganen, yo quiero ganar, yo quiero ser la que destaca. No me voy a dejar. Y ahí es donde ya empezamos nosotros a decaer. Porque una actitud madura es una actitud que no se va a poner a contender. Jesús nos puso siempre el ejemplo mientras estuvo en esta tierra. Y la verdad que Jesús, cuando fue presentado ante Poncio Pilato y ante Herodes, él no se puso a argumentar ni se puso a discutir para salirse con la suya. Le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo estás diciendo. Y Jesús allí dio varios golpes bajos, tanto a Poncio Pilato como a Herodes. Primero porque si él se hubiera puesto a discutir con estos individuos, él hubiera dejado su autoridad majestuosa por el suelo. Por eso una persona cuando tiene autoridad es mejor que se quede callado. No ceda su autoridad ante aquel necio. No lo haga, ¿verdad? No entre en disensiones, no entre en peleas. Una actitud madura cede. Jesús pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, mi Padre puede enviar ahorita un ejército celestial y ustedes quedan reducidos a nada. Sin embargo, él sabía el propósito por el cual él había nacido y había venido a este mundo corrupto, a morir en una cruz, a resucitar al tercer día y a darnos una vida mejor cuando lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. En Filipenses el apóstol Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo, o sea, no siendo egoístas,
sino cada cual también por lo de otros, preocupándonos por otros, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, pues él era Dios y es Dios por sobre todas las cosas, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él vino a este mundo, él sabía lo que venía a hacer y él nunca anduvo alardeando ni jactándose de que es Dios mismo, que es el Hijo hermoso de Dios. Qué maravilloso lo que el Señor nos enseña. Punto número 4. Nuestras actitudes son causa y efecto de un comportamiento correcto. Es fácil ver que los pensamientos que son correctos producen el comportamiento adecuado. Este estudio se basa en esa premisa fundamental, la cual es 100% bíblica. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, refiriéndose al ser humano. También es verdad que las acciones correctas producen actitudes adecuadas. Recordemos la historia de Caín y Abel. Caín estaba triste porque su hermano Abel había ofrecido un sacrificio aceptable a Dios, mientras que el suyo había sido rechazado. ¿Qué le recetó Dios para la depresión? Escuche usted, ¿qué recetó Dios para la depresión? Eso lo podemos ver en Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensayado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le quiso decir el Señor? El Señor le dijo que si bien hacía, se iba a sentir bien. Las buenas acciones producen buenas actitudes. Qué distinto es para nosotros hoy en día. Ay, desgraciadamente vivimos en una sociedad orientada hacia las emociones. Si se siente bien, hágalo. Pero Dios le dijo a Caín que la clave para tener buenos sentimientos es hacer buenas acciones. Si esperamos tener ganas de hacer lo correcto, nunca lo haremos. Nuestra actitud va a determinar nuestro destino. Las actitudes impactan profundamente nuestra vida, nuestra muerte y aún la eternidad. Qué increíble, ¿eh? Todos experimentamos variadas experiencias a lo largo de nuestra vida. Todos. Pero hay una que es común en todos, que es el pecado. ¿El pecado qué es? No, es la falta de conformidad con la ley o el carácter de Dios. Y la Biblia dice que todos somos culpables de esto, de pecado. ¿Qué actitud tenemos hacia este problema? Cualquiera que sea, afectará nuestra eternidad. Algunas personas enfrentan esta realidad con una actitud de incredulidad y dicen que Dios no existe y que por lo tanto el pecado tampoco. Otros son totalmente indiferentes y dicen, ¿qué importa? Otros más lo hacen con una actitud de soberbia. No soy perfecto, pero soy mejor que muchos. ¿Ha oído usted a esas personas? Sin embargo, solo hay una actitud que agrada a Dios, la de arrepentimiento sincero, genuino. Esto significa que estamos de acuerdo con Dios en que hemos fallado y nos volvemos a Él, a Dios, buscando su perdón. El apóstol Juan escribió en la primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a modificar, ¿verdad? O podríamos modificar la declaración de William James, lo que dijimos al principio.
para que diga lo siguiente, cambiándolo ya después de que vimos todo esto. Probablemente el descubrimiento más grande de este siglo es que usted pueda cambiar su actitud y por lo tanto cambiar no solo su vida, sino su destino eterno. ¿Cuántas personas hay que se mueren con mucho odio, con mucho rencor, con mucha amargura hacia Dios, con una mala actitud? ¿Quién pierde? Nosotros. Yo te invito para que en esta ocasión tú le pidas al Espíritu Santo y empieces a ya decirle, Espíritu Santo, muéstrame esas áreas de mi corazón que urge sean renovadas, porque yo sé que hay tantas cosas dentro que originan, que están provocando que yo tenga malas actitudes. Actitudes que no son agradables primero delante de ti y después con mis semejantes. Ayúdame, Señor, para que yo pueda ser transformada, regenerada a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, pueda ser transformada. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca volverá vacía y llega en nuestro corazón y se deposita como la semilla que está en la tierra lista, la tierra fértil lista para recibir la semilla y después en el tiempo justo dar su fruto, dar esa planta que dará su fruto, este proceso tan maravilloso de la siembra. Padre, gracias por todo lo que nos das. Gracias por este medio tan hermoso de comunicación. Yo lo bendigo porque, llegamos a mucha gente con esta palabra poderosa. Una vez más, te agradezco, te bendigo, que allí en tu casa, donde tú estás escuchando o en el lugar donde estés escuchando esta clase, espero que te haya impactado porque el Espíritu Santo siempre va a lo que necesitamos, a la profundidad de nuestro corazón. El Señor te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Si te gusta, compártela, ponle allí un like. Me dará mucho gusto verlo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.